Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Martínez Villanueva, estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. En este video explicaré en qué consiste la metodología PPP, conocida como Presentation, Practice and Production. Además, presentaré sus principales características y fundamentos pedagógicos. Finalmente, compartiré una reflexión personal basada en mis experiencias durante las distintas jornadas de observación y práctica docente realizadas en telesecundaria, analizando su posible efectividad para la enseñanza del inglés como segunda lengua. ¿Qué es la metodología PPP? Bueno, la metodología PPP corresponde a las siglas Presentation, Practice y Production, que en español significa presentación, práctica y producción. Esta metodología es una de las más utilizadas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, debido a que propone una secuencia clara y gradual para el aprendizaje de nuevos contenidos lingüísticos. Su propósito principal es que los estudiantes primero comprendan un nuevo conocimiento, posteriormente lo practiquen de manera guiada y finalmente sean capaces de utilizarlo de forma autónoma en situaciones comunicativas. La metodología PPP se organiza en 3 etapas fundamentales. La primera etapa, Presentation. La primera fase es la presentación. En esta etapa, el docente introduce un nuevo contenido lingüístico, ya sea vocabulario, estructuras gramaticales, expresiones o funciones comunicativas. El objetivo es que los estudiantes comprendan qué significa el contenido, cómo se utiliza y en qué situaciones puede aplicarse. Durante esta fase, el docente puede apoyarse en imágenes, videos, ejemplos, conversaciones o recursos visuales para facilitar la comprensión. Por ejemplo, si el tema de la clase fuera la estructura del use to, el profesor podría presentar oraciones como I used to play soccer when I was a child. I used to ride my bicycle every afternoon. Posteriormente, explicaría que esta estructura se utiliza para hablar de hábitos o actividades que realizábamos en el pasado y que ya no hacemos en la actualidad. De esta manera, los estudiantes reciben una base sólida antes de comenzar a practicar. Segunda etapa, Practice. La segunda fase corresponde a la práctica. En este momento, los estudiantes realizan actividades controladas y guiadas por el docente para reforzar los conocimientos previamente presentados. El propósito es que los alumnos desarrollen seguridad y precisión en el uso del nuevo contenido. Entre las actividades más comunes se encuentran ejercicios de repetición, completar oraciones, relacionar conceptos, responder preguntas o realizar pequeños diálogos guiados. Continuando con el ejemplo anterior, los estudiantes podrían completar oraciones como I used to when I was younger. My parents used to. También podrían responder preguntas sencillas sobre actividades que realizaban en el pasado. Esta etapa es muy importante porque permite corregir errores y fortalecer el aprendizaje antes de pasar a una producción más libre. Tercera etapa es Production. Esta fase es la producción. En esta etapa, los estudiantes utilizan los conocimientos adquiridos de forma más libre y autónoma. Aquí el énfasis se encuentra en la comunicación y en la capacidad de expresar ideas propias utilizando el nuevo lenguaje. Algunas actividades pueden ser entrevistas, conversaciones, exposiciones, debates, juegos de roles o proyectos colaborativos. Siguiendo el mismo ejemplo, los estudiantes podrían entrevistar a un compañero preguntándole What did you used to do when you were a child? Después compartirían sus respuestas con el grupo utilizando la estructura aprendida. En esta fase, el docente actúa principalmente como guía y observador, permitiendo que los alumnos construyan su aprendizaje mediante la práctica comunicativa. Entre las características más importantes de esta metodología destacan las siguientes. Primero, presenta una secuencia organizada que facilita el aprendizaje progresivo. Segundo, favorece la participación activa de los estudiantes.
Tercero, proporciona confianza antes de que los alumnos utilicen el idioma de manera independiente. Y por último, facilita la evaluación del aprendizaje en cada etapa, promueve el desarrollo de habilidades comunicativas mediante situaciones significativas del uso del lenguaje. Esta metodología PPP se sustenta en diferentes enfoques pedagógicos. Por una parte, retoma elementos del conductismo, ya que la práctica constante permite reforzar los aprendizajes mediante la repetición y la corrección. Por otra parte, incorpora principios constructivistas, debido a que los estudiantes construyen nuevos conocimientos a partir de experiencias previas y actividades significativas. Asimismo, mantiene una estrecha relación con el enfoque comunicativo, ya que el objetivo final es que los alumnos utilicen el idioma para comunicarse en contextos reales y no únicamente para memorizar reglas gramaticales. Por último, será mi reflexión, que es a partir de mis experiencias en las jornadas de observación y mi práctica docente realizadas en telesecundarias, considero que la metodología PPP puede resultar muy efectiva para la enseñanza de inglés como segunda lengua. Durante mis prácticas he observado que muchos estudiantes muestran interés por aprender inglés, sin embargo, también presentan inseguridad al momento de hablar, dificultades en la pronunciación y temor a equivocarse frente a sus compañeros. En particular, he identificado que los alumnos participan con mayor confianza cuando reciben instrucciones claras, ejemplos concretos y actividades que les permiten practicar antes de ser evaluados o exponer frente al grupo. Por ello, considero que la metodología PPP responde adecuadamente a estas necesidades, ya que ofrece una estructura gradual que acompaña al estudiante durante todo el proceso de aprendizaje. En el contexto de la telesecundaria Gustavo Adolfo Bécquer, donde actualmente realicé mis prácticas docentes, he observado que los alumnos suelen involucrarse cuando las actividades se desarrollan paso a paso y cuando tienen oportunidades para interactuar con sus compañeros. Por ejemplo, si se trabajara vocabulario relacionado con actividades cotidianas, primero podrían observar imágenes y ejemplos proporcionados por el docente. Después, realizar ejercicios guiados para reforzar el significado de las palabras y finalmente participar en conversaciones sencillas donde describan sus propias rutinas utilizando el vocabulario aprendido. Desde mi punto de vista, esta metodología favorece tanto la comprensión como la confianza de los estudiantes, aspectos fundamentales para el aprendizaje de una lengua extranjera. Para concluir, la metodología PPP representa una estrategia didáctica, organizada y efectiva para la enseñanza del inglés como segunda lengua. Sus tres etapas, Presentation, Practice y Production, permiten que los estudiantes avancen gradualmente desde la comprensión inicial hasta el uso autónomo del idioma. Con base en mis experiencias en telesecundaria, considero que esta metodología contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas, fortalece la confianza de los alumnos y facilita la construcción de aprendizajes significativos. Sin embargo, también considero importante complementarla con actividades dinámicas, colaborativas y contextualizadas que respondan a las características e intereses de cada grupo. Gracias, me despido por este video. Nos vemos en la próxima.